Muy buenos días. Leemos hoy jueves en Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 12. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro frente a la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió: Amén, amén. Y se humillaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Versículo 8. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a toda la congregación: Hoy es día consagrado al Señor, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo al decirle: Callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es una porción verdaderamente hermosa. El domingo pasado se tituló el mensaje La Biblia, 66 ladrillos para edificar tu vida. En este mensaje Abraham puso de relieve la importancia de la palabra de Dios y de nuestra actitud hacia ella. Nehemías se había dado cuenta que hacía falta algo más que simplemente reconstruir las murallas. Había que revitalizar la vida espiritual del pueblo. Nehemías creía firmemente que la vida de su gente dentro de esa Jerusalén fortificada y en los alrededores tenía igualmente derecho a una prosperidad espiritual. Pero la cuestión es que Nehemías pronto descubrió que reformar una sociedad es tarea mucho más difícil que simplemente restaurar un muro. Nada más concluir el trabajo de reconstrucción, tuvo lugar un suceso insólito que iba a tener repercusiones insospechadas en la vida espiritual del pueblo de Dios. Las reparaciones habían terminado a finales del verano, en concreto en el mes de Elul, capítulo 6, verso 15, y al mes siguiente, el mes Tisri, señalaba el comienzo del nuevo año. El primer día de este mes séptimo era jornada de celebración con la fiesta de las trompetas, de manera que no muchos días después de darse por concluido el trabajo de reconstrucción, cientos de hombres, mujeres y niños se congregaron en Jerusalén para celebrar la llegada del nuevo año con la palabra de Dios como protagonista principal. La asamblea se iba a celebrar al aire libre,
e iba a estar dedicada por entero a la lectura e interpretación de la palabra de Dios. Así es que nos encontramos con un párrafo maravilloso en sus detalles. El atrio del templo no ofrecía lugar suficiente para aquella reunión, y las oraciones y alabanzas se podían ofrecer en cualquier otro sitio adecuado a la multitud que se había reunida. En este caso, junto a la puerta de las aguas. Es posible que el antiguo idioma hebreo original se hubiera perdido durante la cautividad. Por eso fue necesario que los levitas pusieran el sentido, lo que podría ser una traducción al dialecto arameo, que era el idioma que ahora ellos conocían. Los significados de las fiestas y los sacrificios debían ser explicados a quienes no habían podido practicarlos en Babilonia. Y la comprensión de aquellos ritos espirituales conmocionó a la gente que lloraban al comprender lo que ello significaba. Ahora se daban cuenta de la mala conducta que habían tenido, el castigo que habían merecido, y a su vez esto les causaba temor. Pedro, Esdras y Nehemías y los levitas les aseguran que no era día de llanto, sino de gozo y alegría. Había que celebrar, ya que los que tiemblan ante la convicción de pecado tienen razones para estar alegres por el perdón que Dios les ha otorgado. La razón de su alegría no era por lo que habían comido, sino por entender las verdades espirituales que les habían enseñado. Las características que iban a marcar de una forma principal esa reunión de lectura y exposición tienen hoy día para nosotros una relevancia verdaderamente sorprendente. Vivimos en una sociedad actual materialista que se ha ido volviendo progresivamente indiferente a la Biblia y su mensaje. Unas estadísticas del año 2010 en la nación de Gales, como en Inglaterra, informaban que el número de asistentes a la iglesia que leían la Biblia disminuía diariamente, año tras año. De un total de 700 personas entrevistadas, tan solo el 15% leía diariamente la Biblia. Otro 15% admitía que solo leía la Biblia en la iglesia y un 40% leía la Biblia en casa como mucho una vez al año. Lo cierto es que un cristiano que no lee la Biblia es un creyente que se está privando a sí mismo de los recursos imprescindibles espirituales a través de los cuales Dios nos capacita. Porque Dios nos habla de forma incomparable a través de su palabra, y si hacemos oídos sordos a esta comunicación de parte de Dios, será difícil transformarnos en creyentes maduros. Esdras y Nehemías tienen cosas muy importantes que transmitirnos. Lo transmiten a su generación y nos enseñan a nosotros hoy que debemos volvernos continuamente a la palabra de Dios. Si descuidamos nuestro apego a la palabra, nos estaremos separando de la fuente original de ella, que es el mismo corazón de Dios. El libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Capítulo 3, verso 4. Hay momentos apropiados para llorar por nuestros pecados. En nuestro calendario de adoración podríamos decir que hay miércoles especiales, miércoles de ceniza, Viernes Santo.
Hay ocasiones en las que el dolor y la tristeza son inapropiados, el caso de la Navidad o incluso la Pascua de Resurrección. En esas fiestas lo apropiado es la celebración, gozándonos en la bondad de Dios. Durante la época del Antiguo Testamento, Israel tenía un día especial para estar de duelo y para el arrepentimiento. Era el día de la expiación, el 10º día del 7º mes. Sin embargo, la fiesta de las trompetas era un día de gozo. Y en este día los del pueblo de Dios tenían la oportunidad de oír la palabra del Señor. Y así se les volvía a asegurar que Dios tenía planes amorosos para ellos. Y aunque lloraron cuando reconocieron sus defectos pecaminosos, Nehemías les recordó que ese era un día de regocijo. Exhortó al pueblo a expresar su alegría de una manera apropiada, celebrando con comidas festivas y compartiendo con abundancia aquellos que eran menos afortunados en sus posesiones actuales. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Querido amigo, hemos reflexionado hace unas semanas sobre las distintas fuentes de gozo en la vida del cristiano. El gozo del perdón, el gozo de la comunión, el gozo de la adoración, el gozo de sentir que Dios aprueba nuestras vidas. Esas fuentes de gozo siguen disponibles para la vida de todo cristiano. Medita hoy en la palabra de Dios. Encuentra en ella la voluntad revelada de Dios para tu vida. Y viviendo en obediencia y en comunión, respaldado por el aprobado divino, vive en el gozo del Señor sobre ti. Mi oración escrita esta mañana. Amado Padre, es maravilloso leer esta historia acerca de un pueblo con hambre de Dios, de la palabra santa, familias completas escuchando la lectura y su explicación. Necesitamos hoy ese deseo de corazón, dispuestos a que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Hazlo en nosotros hoy, en tu nombre. Amén. Es la imagen que Play Biblia nos deja a mis espaldas esta mañana. Hombres y mujeres, mayores, niños, adultos, familias completas, escuchando la lectura de la palabra de Dios. Que haya en nosotros ese anhelo y disfrutemos también de esa bendición. Os espero mañana, viernes, para cerrar esta semana en este capítulo tan precioso de Nehemías. Manteneos bendecibles.